Bienvenido, como siempre. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, dijiste ahí que voy a dar todas las respuestas. No, creo que no, ¿No? desgraciadamente. Bueno, sí. Todas no, espero que algunas. La primera, tiene que ver con esto de uno busca algún paralelismo de lo ocurrido en la Argentina, más allá de lo en el exterior, con Bolsonaro que lo saludó, con Donald Trump, y uno puede tener algunas interpretaciones. En la Argentina, si nos retrotraemos en el tiempo, en algún momento, inclusive recuerdo, muy de chico, los dos, expresiones por parte de Martínez de O, algunas publicidades que tenían que ver, particularmente no me olvido nunca más, con una silla. Mirá, esto es industria nacional, se rompe, ahora vamos a importar. Digamos, eso uno lo podía tomar dentro de la línea económica, política de Milei en el comparativo. ¿Hemos tenido también en otros gobiernos de ahí para adelante algo parecido a lo que se viene? Bueno, en línea con lo que es el concepto del liberalismo, digamos que sí. Y en realidad, en términos generales, digamos que lo que Milei está planteando tiene un paralelismo con la política económica de la década del 90, en el sentido de que piensa ir por la apertura económica, por la desregulación de los mercados, por buscar equilibrio fiscal y hacer una reforma del Estado, digamos, para tener un Estado lo más mínimo posible. Menem y Cavallo. Marco en el cual va a ir por las privatizaciones, va a ir por un sistema bimonetario como el que teníamos en la época de la convertibilidad. O sea que hasta ahí vemos elementos parecidos, digamos. Ahora, si pensamos en el discurso fuertemente ideológico de Milei, digamos que Milei va a estar más a la derecha que lo que fue el plan de convertibilidad y probablemente más a la derecha de lo que fue Martínez de O. Más a la derecha. ¿Por qué? Porque Martínez de O gobernó una dictadura con militares que eran nacionalistas. Y por lo tanto no se pudieron privatizar ni Somisa, ni YPF, ni Aerolíneas Argentinas, ni un montón de otras cosas. En realidad, ahora vamos a ir por un plan que pretende claramente ir por un Estado mínimo, sin intervenciones, diciendo, bueno, los mercados son los que van a fijar las reglas de juego y donde el Estado solo va a estar presente en aquellos espacios donde no pueda estar el sector privado. En realidad, en la década del 90 y durante la etapa de Martínez de Oz, las cosas no fueron hasta tal extremo, digamos, por más que efectivamente hay paralelismos. Claro, pero sí, por ahí más emparentado. ¿Qué lo ha marcado en algún momento que dijo el mejor gobierno democrático en la Argentina fue el de Menem? Él lo ha expresado, ¿no? Con Sí, Cavallo también como referencia para Él ha él. Pero vos expresado decís su que admiración por está a la derecha de Cavallo. Yo diría que sí, porque Cavallo, dentro de todo, tuvo algunos planteos que fueron relativamente heterodoxos. Mientras que el planteo de Milei, al menos hasta aquí en el discurso, es un planteo sumamente ortodoxo y muy cargado de ideología. Cuando pensamos en la visión de romper relaciones con Brasil o con China, digamos, no estamos hablando de un planteo pragmático, estamos hablando de ideología pura. Ahora, en ese punto, por ejemplo, Milei ratificó ayer que piensa reducir los aranceles de importación en diciembre a la chilena, dijo. Eso es romper el Mercosur. Romper con el Mercosur. Eso es romper el Mercosur. Porque el Mercosur tiene aranceles de importación que están consensuados entre los 4 socios. Si el gobierno argentino decide unilateralmente disminuir y eliminar aranceles de importación, está rompiendo las reglas del Mercosur como unión aduanera. Por ahí digo una barbaridad, pero ¿tienen autonomía las provincias? Porque yo pienso romper el Mercosur y siempre estoy pensando en Brasil, Córdoba, por el tema de los autopartes. ¿Puede por allí el gobierno cordobés tener autonomía en una relación bilateral? No, por supuesto que no. Los acuerdos son entre países. Ahora, vamos a ver qué pasa el 10 de diciembre en ese punto, porque Milei no tiene, obviamente, en el Congreso de la Nación, la posibilidad de definir cosas y que el Congreso se las apruebe automáticamente. Por ahí lo hemos charlado en la otra oportunidad. Si Milei el 10 de diciembre envía al Congreso un proyecto para reformar parcialmente el Código Civil y Comercial a los objetos de volver a un sistema bimonetario, lo va a hacer. El Congreso se lo va a aprobar, muy probablemente, digamos. Si el 11 de diciembre envía al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, que le permita modificar las partidas presupuestarias e ir por decreto por algunas decisiones, como modificar la fórmula de indexación previsional, el Congreso se lo va a aprobar. Ahora, si él el 12 de diciembre envía un proyecto de ley para privatizar YPF, la cosa se le va a poner un poco más complicada. Alguien dirá, bueno, no, pero va a tener todos los votos de Juntos por el Cambio. Sí existe Juntos por el Cambio. Pensemos que ayer Lilita Carrió dijo en un informe ya oficial para ella, digamos,
que el Juntos por el Cambio no existe y que sus 6 diputados se van a transformar el 10 de diciembre en opositores al gobierno de Javier Milei. O sea que en realidad ahí tenemos la primera señal de la ruptura de Juntos por el Cambio, de donde obviamente los votos no van a aparecer automáticamente apoyando decisiones de Javier Milei, algunas sí, pero otras no. Y por supuesto que ir a una ruptura de lo que ha sido el Mercosur en términos de lo que ha significado en las últimas décadas, es tal vez una decisión que el Congreso de la Nación no le va a dejar pasar alegremente. De tal manera que hay que ver cómo van a funcionar algunas cosas en la práctica o hasta dónde Javier Milei puede mantener su discurso sin que el Congreso le diga que no. Recuerdo la semana anterior, creo, la última vez que estuviste con nosotros, que marcaste, sea Milei o sea Massa, hay situaciones profundas, decisiones profundas de recortes que van a tener que hacerlo sí o sí. ¿Cuáles son los recortes inmediatos de que si no era Milei iba a tener que ser Massa, pero hay que hacerlo sí o sí? Pensemos en 2 cosas que no van a ocurrir y que tienen que ver con lo que sí debe ocurrir. No se puede dolarizar la economía argentina en diciembre, ni se puede eliminar el Banco Central, si antes no equilibraste las cuentas fiscales. Es decir, ir por el equilibrio de las cuentas fiscales era una necesidad, ganar a Massa o ganar a Milei, digamos. Y es un prerequisito para ir por un plan de dolarización o para la eliminación del Banco Central. Por lo tanto, está claro que en diciembre no va a haber ni dolarización de la economía, ni eliminación del Banco Central, ni ninguna otra de esas cosas que se han dicho. Lo que sí va a haber es un inicio de un proceso de ajuste de las cuentas fiscales para alcanzar equilibrio en algún momento del 2024. Y eso va a ocurrir con ajuste de las tarifas, eso va a ocurrir con suspensión de la obra pública, eso va a ocurrir tal vez con un cambio en la fórmula de indexación previsional. Cosas que probablemente debería hacer cualquiera de los dos que hubiera ganado, tal vez con distintas velocidades. Cuando Milei dijo el domingo en la noche, no hay más lugar para el gradualismo. Sí, hablaba de esto. Eso es una definición fuerte, digamos. Está diciendo que va a ir por esas decisiones, básicamente intentar equilibrar las cuentas fiscales con alguna velocidad. Eso va a tener un costo también en términos sociales, obviamente, digamos, que habrá que ver cómo se administra. Porque pensemos, tenemos un gobierno ahora que va a intentar llegar de la mejor manera posible o de la menos mala al 10 de diciembre, haciendo el menor ruido posible, ya convalidó un tipo de cambio para las exportaciones, de alguna manera avalando el pedido del Fondo Monetario de evaluación, pero los empresarios ya empezaron a hacer lo que quieren, por supuesto. Es decir, el gobierno argentino dice, bueno, precio justo, precio, se acabó. Los empresarios ya están tomando decisiones en góndola hoy en los supermercados, 45, todo se fue para arriba, o sea que tenemos un escenario de aceleración de precios que preanuncian también lo que va a ser la pauta evaluatoria y el ajuste de las tarifas. De tal manera que en noviembre vamos a tener una inflación de 2 dígitos. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, vos decías el vaso medio lleno, medio vacío la otra vez? Yo lo quería ver. Y bueno, no iba a ser así. Y por supuesto que en noviembre va a haber una inflación de 2 dígitos. Y yo no descartaría que en diciembre la inflación no solo sea de 2 dígitos, sino que tenga un 2, no un 1. Adelante. Y esto obviamente va a generar un impacto también en términos del poder adquisitivo de millones de personas. Lo cual ratifica lo que también veníamos charlando en otras oportunidades. El escenario de los próximos meses es un escenario de alta inflación por sinceramiento de precios en un contexto recesivo. Y esto no tiene vuelta de hoja, esto va a ocurrir indefectiblemente de cara a lo que resta del año y de cara a los primeros meses del año que viene. Ahora, ¿qué pasa con los sueldos? Me estás diciendo, aumento de tarifas, seguramente subirá el combustible, va a haber cirugía mayor en todo esto. ¿Cómo van a acompañar el tema de los sueldos? Él habla de libre mercado, así que por un lado interpreto que no se va a meter en la discusión entre gremios y privados. No lo va a hacer, pero está ni va a haber aumento de sueldo por decreto, ni otras cosas. O sea que lo que vamos a ver en los próximos meses es una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Esto va a ocurrir indefectiblemente. Indefectiblemente va a ocurrir. Y bueno, con el Estado aún más, hay la cantidad de empleados que dependen directamente del Estado también. Y eso sí lo decide el gobierno. Bueno, sí, en realidad ahí vamos a ver qué lectura hay, pero estamos hablando de un gobierno que va a priorizar absolutamente equilibrar las cuentas fiscales. Absolutamente. Claro, dijo maquinita. No porque él dice, por supuesto, él está diciendo, yo quiero ir por la dolarización, quiero ir por la eliminación del Banco Central. No puedo hacer eso si no equilibro las cuentas fiscales previamente. ¿Por qué no? Por lo tanto, se transforma en un objetivo prioritario que va a ser doloroso, porque decir que vas a bajar el 15% del gasto público es una cosa que no se resuelve solamente eliminando los viajes en avión presidencial. Es decir, hay un discurso que es, digamos, simpático a la gente, cuando decía vamos a eliminar la corrupción, vamos a eliminar el gasto político.
pero ahí se van chirolas, ¿no? La esencia del gasto público. De tal manera que reducir el gasto público en un 15% va a tener un costo social también, en términos del funcionamiento de la economía. Esto inevitablemente va a ocurrir. Por supuesto que, yo digo, Milei ahí está siguiendo de alguna manera el consejo de Macri, que siempre hizo la autocrítica, diciendo que había sido gradualista en su gestión y que habría que haber ido por una política de shock. Y por eso Milei está diciendo no hay lugar para el gradualismo, tiene el aval de Macri en esa dirección, y en realidad va a haber una excusa políticamente vendible también, de decir, yo tengo que tomar estas decisiones para sincerar la economía, la culpa la tiene el gobierno anterior. O sea que ese va a ser el discurso probablemente en diciembre, cuando nos encontremos con decisiones fuertes, no gradualistas, pero argumentando que no queda más remedio que hacer eso en función de que el gobierno anterior te dejó todo atado con alambre y que tenés que tomar esa decisión aunque te pese, digamos. Ese va a ser, imagino, el discurso. Sí, sí. Y por supuesto que eso va a generar una redistribución del ingreso claramente regresiva que se va a trasladar a los primeros meses del año próximo. Rasco la olla para tratar de buscar alguna información que nos aliente un poquito. La transición al menos... Bueno, algo que te aliente un poquito, si jugaste en precios de bonos y acciones, tendrías que estar muy contento, digamos. El mercado reaccionó muy positivamente. Sí, el mercado internacional, realmente esa reacción es... Bueno, dos cosas. A jugar por la recuperación de bonos y acciones, separémoslas en dos puntos, digamos. La recuperación de las acciones en la Bolsa de Nueva York, ya ayer y hoy también en Buenos Aires, se explica desde que hay la confirmación de un gobierno pro mercado. Obviamente que sí. Y en ese punto la decisión de privatizar YPF, obviamente levantó los precios de la acción YPF fuertemente, digamos. O sea, por el lado de las acciones hay un gobierno pro mercado y eso juega a favor de las grandes empresas de la Argentina en el contexto internacional. Y el que haya dicho Milei ayer que se van a respetar los contratos y que se va a respetar la seguridad jurídica, jugó en favor de la cotización de los bonos. Entonces, obviamente que hay una recuperación que se va a trasladar, imagino, toda la semana, fuertemente en bonos y en acciones, que era algo relativamente previsible, digamos. O sea, hay una buena noticia, para algunos hay buena noticia. Bueno, tenemos algunas cosas, como bien marcás vos, que es YPF, que él dijo que, bueno, que de todas maneras tiene que corregir algunos puntos antes de decidir la privatización absoluta. Ahora, hay otras privatizaciones que van a ser complejas, porque Aerolínea da pérdida. Va a ser difícil que alguien levante la mano y diga, yo lo quiero comprar. Hablaban de la posibilidad de dárselo a los empleados. A los empleados. 1000 y pico son. 80 aviones. Está bravo el reparto. Es poco probable que la empresa pueda sobrevivir en ese contexto, digamos. Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo, pero digamos, él va a ir por... Ahí sí lo que interpreto es que lo va a hacer de forma gradual. ¿Por qué lata el dólar a corregir las LELIQ? ¿De qué está hablando con respecto a esto? Bueno, la posición con respecto a cómo... Él dice, yo no puedo liberar, porque él dice que va a seguir con el cepo. Sí. No puedo liberar el cepo si no resuelvo el tema de las LELIQ. Eso es lo que está diciendo. En realidad, ahí hay una compleja trama que yo no comparto en términos de su visión, porque las LELIQ no son explosivas, a mi juicio. Ajá. De hecho, se habló de la explosión de las LELIQ hace 2 o 3 años y con vos hemos charlado, no veíamos ninguna explosión ahí. Yo sigo sin verla, digamos. Como él tiene en su objetivo final eliminar el Banco Central, quiere sacarse de encima las LELIQ, quiere vender todo un paquete de LELIQ a bancos de inversión en Estados Unidos, que no sé quién se los va a comprar. Bueno, ahí hay ciertas cosas que están en el aire y que no quedan claras, digamos. Pero en realidad él está usando ese argumento de las LELIQ para decir que no va a levantar el cepo. Lo cual obviamente no puede hacer. Porque no puede levantar el cepo si no tenés reservas en el Banco Central para sostener eso. Se va ahí, pero creo que él dijo ahí. Bueno, obviamente, no va a ocurrir, digamos. No. Porque necesita también un colchón de dólares para abrir la economía argentina a las importaciones, para unificar el tipo de cambio. Allá hay algo que tampoco está dicho, porque todos decimos, bueno, está clara la película, voy a ir por la apertura económica de regulación de los mercados de equilibrio fiscal. ¿Qué vas a hacer el 10 de diciembre con el mercado de cambios? Sí. Y hay silencio de radio ahí. En realidad porque ni siquiera está definido el ministro de Economía. Yo creo que lo más probable el 10 de diciembre es que de manera transitoria se vaya por un desdoblamiento cambiario que es parecido a lo que pensaba hacer Massa, digamos. Ajá. Esta es la impresión que tengo, convalidando de alguna manera el planteo del Fondo Monetario en relación a que hay un atraso cambiario entre el 40 y el 50%, que de hecho en las exportaciones ya lo convalidaron, por esto que decíamos al comienzo, y que va a tener un salto con respecto a las importaciones en diciembre si se inseran el tipo de cambio con un mecanismo no gradualista, llamémosle así, lo cual ya está explicando por qué algunas empresas están recomponiendo precios
de productos que tienen componentes importados en función de una expectativa devaluatoria entre el 40 y el 50%. Ahora, la economía es sensible a decisiones políticas. Esta decisión adulta de finalmente, después de algunas decidas y vueltas en las últimas horas, de juntarse los dos presidentes, el actual y el electo, haber conversado sin que después se filtraran declaraciones que pudieran complejizar la situación. Digamos, parecería que es el camino en una transición que 20 días parecen poco, pero en economía no es una eternidad, Carlos. No, me parece que no. Mi lectura es, el gobierno, como decía, va a intentar irse haciendo el menor ruido posible. Yo no veo ninguna razón para que haya un salto disruptivo de aquí en los próximos 20 días. Las cosas que se escucharon estos últimos días en términos de información basura son tremendas, digamos. Como que yo ayer tuve que responder a un montón de gente que me llamaba pensando si va a haber hoy un feriado bancario o cambiario, una cosa absurda, o que va a haber un corralito, cosas por el estilo. Hemos charlado otras veces, no tiene ningún sentido todo eso. El gobierno ya convalidó un salto evaluatorio en las exportaciones hoy y la verdad que va a seguir manejando las cosas como las estamos viendo. La aceleración inflacionaria empezó hoy en los supermercados y en cualquier lugar y se va a acelerar. ¿Podrán corregir eso? ¿Lo podrán atar? Porque decían, no, es algunos productos, algunos fabricantes en particular, ahora lo vamos... No, acá, como las empresas saben que el próximo gobierno no va a tener marcos regulatorios, ni va a tener controles de precios, y lo que quiere es que los mercados funcionen solos. Las empresas ya empiezan a jugar ese partido, posicionándose en términos de precio, sabiendo que este gobierno no tiene ningún margen de maniobra para actuar en términos de regulaciones. De tal manera que este gobierno se va y las empresas ya empezaron a acomodar todos sus precios en función de esa situación, pensando que en diciembre además vamos a ver una mayor aceleración de precios, si además hay ajuste de tarifa, etc. Así que se habla dentro de un 40, 45, 50%, que es lo que dicen ellos que están desfasados. Por ahí irán. Hay de todo, porque alimentos, vos tenés precios de productos que no estaban regulados y otros que sí. Claro, de tal manera que los que estaban apretados por el precio justo será lo que más va a incidir. Los que más se están moviendo pensando en lo que viene en términos de ajuste. Y creo que efectivamente vamos a ver en las próximas semanas una aceleración de la inflación. Noviembre va a terminar con una inflación de 2 dígitos y la inflación de diciembre va a ser muy importante. ¿Cuál es tu consejo? Porque aparte sos asesor, brindás charla para aquellos que están en la industria, que se fabrica en Argentina de cara a una competencia directa con el importado, con una posición de él que dijo, bueno, ahora van a tener que competir y si no, bueno, lo que dijo en su momento. Lo que pasa es que la recomendación es siempre puntual para cada empresa, porque no todas las empresas están en la misma posición, digamos. Si sos una empresa que está en el sector exportador es una cosa, si estás muy vinculado al sector de importación es otra. Si tu producto en realidad está muy vinculado al mercado interno y al consumo interno, también es diferente. Es como cuando alguien te dice, ¿qué recomendación le darías a un productor pecuario? Depende. Si es un productor agrícola, tiene un horizonte claramente positivo de cara al año que viene. Si es un productor lácteo, la situación se va a complicar todavía más en los próximos meses. Alguien diría, ¿todavía más? Sí, todavía más. El sector lácteo que envuelve a Villa María, a la región, está viviendo una situación muy delicada y va a empeorar, sin lugar a dudas, de cara a este escenario que se viene. Como contrapartida, un productor agrícola va a estar claramente mejor. De tal manera que las recomendaciones no pueden ser únicas. Depende de dónde está parado cada uno para mirar el partido, ¿no? El dólar estará sujeto a este 3% en donde finalmente se arregló con el fondo. Sí, lo que pasa es que esto que decimos hace un rato, vos ya tenés un dólar para exportación que hoy empieza a funcionar con una pauta ya evaluatoria porque el exportador puede exportar al tipo con un 50% del dólar oficial y 50% del contado con liquidación. Le da un dólar arriba de 600 pesos que expresa una devaluación con respecto al oficial de casi el 60-70%, que es lo que, un poco más incluso de lo que reclama el Fondo Monetario. Cuando lleguemos a diciembre nos vamos a encontrar con un reclamo del fondo para devaluar formalmente, lo cual va a afectar a las importaciones particularmente. Las exportaciones ya están jugando en ese nuevo escenario, digámoslo así. Pero a la hora de exportar, me hablabas del campo recién y esa posición que toma él de sacar retenciones. No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Porque el mismo Milei dijo que él va a bajar la presión impositiva después que equilibre las cuentas fiscales. Porque se queda sin o sea caja. que no hay baja de retención a las exportaciones en diciembre. Solo después que equilibre las cuentas fiscales. Y este es el punto central de la prioridad. La prioridad es equilibrar las cuentas fiscales. Y eso no va a ser, no es que va a ser tan simple, digamos. Va a tener una metodología que va a generar consecuencias, digamos. Una más, Carlos, los presupuestos están atados, digo, buscamos un comparativo, por ejemplo, con, ahí estábamos viendo lo del campo, que decíamos, en lo inmediato no va a ocurrir la quita de las retenciones. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, poniendo el ejemplo de las universidades, presupuestos de por medio? Pasa que es muy difícil hoy. Lo tenés que escribir con un lápiz y borrarlo al rato, porque es muy difícil generar un presupuesto. Ahí vamos a la discusión de lo siguiente, digamos, que hay varias opciones.
La primera, que Milei presente al Congreso un proyecto de emergencia económica. En cuyo caso se puede aprobar el presupuesto que está, pero no importa porque total va a reconducir las partidas. Sí. O que no se apruebe el presupuesto que se presentó en el Congreso y entonces vaya por una reconducción del presupuesto actual. Ahora, lo que está claro es que la intención de Milei, por eso yo imagino que va a querer ir por una ley de emergencia, Ajá. que le permita modificar las partidas presupuestarias como le dé la gana. Y en ese punto, obviamente, que va a haber partidas que se van a fortalecer y otras que se van a debilitar, entre ellas probablemente la de las universidades públicas. Se pueden Y debilitar. eso se va a poder hacer por decreto. Se puede debilitar por decreto directamente. Sí, porque decir, si la partida vos es de fuiste tanto, por una te ley de doy menos. emergencia, suponete que se apruebe el presupuesto como está, pero después se aprueba una ley de emergencia, esa ley de emergencia le va a permitir al Poder Ejecutivo cambiar partidas presupuestarias en función de que es una emergencia. Y en ese punto a vos te tocaban 10 y a alguien le tocaba 20 y yo voy a modificar esa partida porque la ley de emergencia me habilita a modificar las partidas presupuestarias. Si esa es la estrategia, obviamente que las universidades públicas o el CONICET, Sí. bueno, o todos esos actores que han sido cuestionados por el presidente, van a recibir probablemente algún debilitamiento de las partidas. Claro. Es posible Y que sí. entraría ahí en una dicotomía. Por más, porque- por más que el presupuesto diga otra cosa. Claro, Porque claro. la ley de emergencia lo va a habilitar a modificar las partidas. Claro. Y entraríamos ahí en cierta dicotomía entre lo que él se expresó con respecto a las universidades, las últimas expresiones. Estoy diciendo que en esta primera parte o segunda parte no iría por ahí, ni con el voucher, ni nada de esto, pero bueno, un recorte presupuestario, cómo incide de manera directa. Lo que es planta, siempre estamos hablando de la gente que trabaja en las universidades. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno también tiene injerencia en recortar planta? No. No. Esa Pedir es una un decisión de cada pedir un universidad. retiro voluntario. Esa es algo una por decisión de el cada universidad. Ahora, si te recortaron el presupuesto, la universidad va a tener que tomar la decisión de hacer un ajuste. estilo. Carlos, gracias por haber venido. Muy bien, no, gracias a De vos. verdad, porque fue una promesa. Era importante tenerte hoy. No, por favor. Muchísimas Gusto. gracias.